realizar preguntas. Van a estar los chicos de Lina pasando sus papeletas. Si alguno gusta, por favor, levante la mano y cualquier cosa estarán al pendiente. Muchas gracias. Damos inicio con Francisco Javier del Viento Silva. Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas de fotografía en recintos culturales importantes en México. Cuenta con diversos cursos y talleres de fotoperiodismo, curaduría y edición, historia de la fotografía mexicana, producción de cine, guión, lenguaje, realización y montaje cinematográfico, taller de ensayo, fotografía de arte y bienes patrimoniales, y con el diplomado Herramientas para la crónica histórica de municipios, pueblos y comunidades. Ha recibido premios como el primer y segundo lugar del concurso de fotografía por la revista La Membrana 2011, el Festival Rulfiano de las Artes Sayula 2019 en la categoría de fotografía profesional. Sus libros publicados: El trabajo de mi pueblo, los oficios tradicionales en Tuxpan, Jalisco, sus protagonistas, investigación actual, identidad y representación, Tuxpan, Jalisco a través de la vestimenta. La ponencia que nos presenta es El Carnaval de la Danza Paixles Abajeños de Tuxpan, Jalisco. Le damos la bienvenida a Francisco Javier del Viento Silva. Buenas tardes, gracias a quienes hacen posible este foro para dar a conocer las manifestaciones culturales de nuestro país. Hoy vengo del pueblo de la Fiesta Eterna para compartir el carnaval de la danza de Paixles Abajeños de Tuxpan, Jalisco. Si se puede poner el video, por favor. Por favor, el video. ¿Se lo puedo poner, por favor? Productor, el video. Esta es la música que en Tuxpan se conoce como el carnavalito, pero es una música que regionalmente se conoce como papaquis. Bien, para la población de Tuxpan, Jalisco, el carnaval es el rito mediante el cual se crean lazos de amistad o se reafirman relaciones sociales. El carnaval con elementos de gozo y celebración se aprecia en ritos como el abrazo entre nuevos compadres. Para las danzas que tienen su participación de finales de noviembre o principios de diciembre de un año saliente hasta febrero del año entrante, el carnaval se entiende como sinónimo del fin de ciclo festivo, pero también el de la esperanza de la continuidad. La danza de Paixles recibe el nombre de la planta que utiliza para confeccionar su vestido, el paixle, pachtli o heno, y en realidad es un universo muy extenso, pero por el momento vamos a platicar un poquito acerca de cómo funciona la música y en especial lo que en Tuxpan se llama el carnaval. Bien, la música del papaquis o carnavalito para los tuxpanenses. En algunas regiones del occidente de nuestro país, papaquis es utilizado para denominar la música de las fiestas del carnaval. En el caso particular de Tuxpan, la música de los papaquis se conoce con el nombre de el carnaval o el carnavalito, por emplearse en el ámbito antes descrito. De acuerdo al Gran Diccionario Náhuatl, papaqui se entiende como deleitarse. Papaqui o papaquis viene de la palabra papaquilisti, que significa alegría y gozo, fiesta o festejo. Esta música, como ustedes ya vieron, puede ejecutarse como violín. Les
Bien, una manera de comprender el rito de los participantes durante el carnaval se encuentra en el verso de Paulina Bautista del Carnaval, conocido también como Canción de Llegada del Campo, registrada por el lingüista Leopoldo Baliñas en 1978. La población de Tuxpan, Jalisco, hablaba lengua mexicana, pero para cuando Leopoldo Baliñas registra este verso, él dice que la gente ya no hablaba la lengua mexicana, que solamente lo utilizaban para los versos o para los saludos cuando iba algún gobernador o presidente de la república. Lo que Paulina escribió es esto que estamos viendo: Huaycalali, Tehualquisqui, Campasochil, Mohuelana, Axcampue, Tenexpilolhuic, Axcampue, Tenexquispacas, Ica, Montepetonchi, Nomiscal. Y esto Leopoldo Baliñas lo entiende así: de lejanas tierras hemos venido, donde se tienden las flores. Ahora pues me empinolaste, ahora pues lávame la cara con tu vino mezcal. Casi 6 décadas después, la tradición alrededor de esta pieza musical continúa en la danza de los paisas sabajeños, que celebran su carnaval el día 7 de enero. En este caso, el carnavalito interpretado con violín no se acompaña de versos cantados. Danza y música subsisten en una fiesta. La fiesta, a su vez, depende de varios factores. Por ejemplo, la danza se ha mantenido viva con la descendencia de don Guillermo Martínez Bautista, que es el señor de sombrero que vemos en la fotografía. Él es el padre de Aurelio Martínez, quien vimos al principio tocando en el violín, y él es el encargado de músico actual. Ahí en Tuxpan se conoce como güello. Bueno, otro aspecto que es muy importante es la integración constante de danzantes que expresan su fe y devoción al Niño Dios, y es uno de los principales motivos para bailar. Esto es algo muy interesante por cómo está compuesta la organización festiva, porque por ejemplo allá se trata de capitanías. Como días principales de la fiesta se tiene el 25 de diciembre, día 1 de enero, día 6 de enero o Capitanía de Reyes y día 7 de enero el Carnaval. Además existen capitanías que colaboran, por ejemplo, quien da el altar, la cera, la música, los cohetes y por supuesto la bebida, ¿no? El ponche. Bien, y también pues, los danzantes intervienen aquí en mantener viva esta festividad. Las calles como escenario donde los tuxpanenses celebran sus fiestas es algo muy interesante, porque por ejemplo en las calles se encuentran los altares donde se hacen las visitas y a veces son más de 15, aunque una danza visita 8 o 9 en una tarde, pues ya la población tiene muy reconocido que la fiesta siempre se celebra en las calles, y eso es algo muy interesante que después voy a hablar un poco. Bien, ¿qué pasa con la música de los países sabajeños? Bien, ¿qué pasa con la música? Hay dos momentos que apreciamos esta danza en los ensayos, primeramente, y segundo, en los días de fiesta. Es muy corto el periodo en que podemos ver esta danza como tal viviendo su fiesta. Los ensayos, bueno, por ejemplo, las melodías que se ejecutan pueden ser la entrada, la caravana, la cruz, el pajarito, el zacatecano, el ranchito que es un baile circular, el tumbaburros, el caballito, la culebra. Esta danza conserva bailes que se hacen culebreados. Bueno, por ejemplo, entre la población se dice que el ranchito es, por ejemplo, el lugar donde nació el Niño Dios. No donde nació, sino donde perdió. La cultura popular le agrega este tipo de significados. Los ensayos, que es un momento en donde se puede apreciar la danza y la música, se consideran el método de enseñanza para aprender la danza, en la formación de dos filas. Los de atrás imitan el movimiento de los de adelante. Cuando inicia la melodía, siguen el ritmo y así cada pieza se baila una vuelta completa sucesivamente. Lo que estamos viendo nosotros es un ensayo donde ellos tienen la borrita, que es un otate, y una sonaja de sirián o huastecomate. Pueden ser 4 o 5 sábados consecutivos por la noche del mes de diciembre, donde los danzantes vigentes y nuevos repasan las pisadas, o sea, las melodías de su repertorio. En este ensayo se presenta el Niño Dios y lucen como se ve en la imagen. Eso puede ser en la calle y es muy normal que haya calles cerradas en el mes de diciembre para si ustedes algún día visitan Tuxpan, pues mejor
Hay un caso muy particular con la pieza del carnavalito, que esta no se ensaya. Más adelante vamos a ver algunos detalles de cómo la danza va aprendiendo cosas sobre la vivencia. Bien, un día de fiesta con los paistes, que es aquí donde vemos ya todo el complemento. Bien, ¿qué pasa un día de fiesta? Los integrantes se reúnen al mediodía en casa de Aurelio, donde son vestidos uno a uno. Se inicia con los más pequeños y se termina con los grandes, que son los punteros. Los punteros son los que encabezan cada una de las dos filas. Ya vestida la danza, parten a la parroquia de San Juan Bautista a recoger al niño que ha salido de misa. Así todo el conjunto del niño, los capitanes, la banda de música, cohetes y demás, salen a la calle para llegar a la casa del capitán. Ahí encuentran su altar, después las cuadrillas comen, se les ofrece la comida típica de Tuxpan, la cuachala, y salen por la tarde a visitar el resto de altares. Esto es más o menos lo que sucede el día 25, a grandes rasgos, porque son jornadas muy cansadas de 7 u 8 horas. El 25 de diciembre lo podemos ver, el 1 de enero y el día 6, como les mencioné. Aquí algo que nos menciona Aurelio es que antes había día 26 y día 27, pero conforme avanza el tiempo, pues algunas cosas se van perdiendo. Bien, ¿qué hace particular el día del carnaval? El carnaval puede entenderse como el fin del ciclo festivo de la danza, que comprende 4 ensayos y 4 capitanías. El resto del año se puede observar la danza en peregrinaciones, reparto de décimas, desfile de carros alegóricos o eventos culturales. Existen aspectos por lo cual es importante celebrar el carnaval, pues es la oportunidad de perpetuar la continuidad de toda manifestación. Los danzantes hacen su encomienda al niño Dios, se paga una manda y se solicita un nuevo favor. De danzante a niño se manifiesta una relación como si fuera de persona a persona. Estamos hablando de lo que emocionalmente o anímicamente o espiritualmente une a cada danzante con la figura del Dios niño. Bien, los capitanes también son muy importantes porque toman el cargo por periodos de más de un año, 3 o hasta 5 consecutivamente. Cuando termina este periodo pasan a ser parte de la viejada, que son los que continúan como apoyo al grupo. Danzantes y viejada brindan fortaleza a este conglomerado. En el caso de la familia Ramón Munguía, que festejó al niño durante 5 años, su petición fue tener a su hijo, que ya tiene 4 años de edad. No consiguieron hacerle la petición al niño, dijeron: te vamos a hacer tu capitanía, pero queremos el favor de tener un hijo porque no podemos tener familia. Es lo que estamos observando en las diapositivas. ¿Qué hace tan particular el día del carnaval? Muy bien, vamos a ver un aspecto que es visualmente interesante. ¿Por qué los punteros usan banderas? Una característica de la danza en este día es lucir banderas de papel picado en el resplandor. Marcelino Rúa, músico de nuestra ciudad, conocido como el Mache, comparte su experiencia. Donar banderas fue una tarea difícil a mitad del día, porque dijo: sí, ¿en qué me fui a meter? Pues la elaboración inició con la búsqueda de carrizo, su corte, y ya una vez que se puso a cortar los canutillos, y ya media jornada como que ya se andaba arrepintiendo de voluntad de hacerlo. Bueno, armó las banderitas y ya se dirigió a la casa de Goyo a entregar estas banderas. Aurelio menciona que se coloca lo que quepa en el resplandor. Puede ser desde unas 10 o unas 15. A veces llevan 2 nada más porque no ajustan. En lo que es la tradición se destina para los que van a ir adelante, o sea, los punteros. Ya con eso ya es suficiente. Él comenta que no es necesidad que todos los integrantes lleven banderas, pero ahora todas quieren llevar, y ante esta situación es cuando a veces vemos que se reparten y llevan 1, 2, 3 o 4. Y más adelantito vamos a ver por qué los punteros deben de llevar las banderas. ¿Qué pasa con la música de las caminatas? Bien, las caminatas son las piezas musicales que se interpretan mientras la danza se traslada de altar en altar. El día siguiente, día del carnavalito, la pieza musical del mismo nombre es la que se va tocando en el camino. Aurelio destaca que ahorita ya casi no se toca. Estos últimos años no hemos hecho caminatas en el carnaval porque es muy cansado para mí. La jornada de visitas es menor, pero en este transcurso no debe pasar desapercibida la tradición de recoger el carnaval en casa del donante.
Y bueno, ¿y a qué se refiere con el carnaval en el caso del donante? Es que se entregan los famosos rosarios ahorita los jóvenes le dicen cosca, pero los adultos se refieren como rosario y no es otra cosa que los tamales de pinole. Bien, los tamales de pinole se entregan a los capitanes, pero por ejemplo, hay ocasiones en que el donante decide que quiere hacer más. Por ejemplo, el caso de José Antonio Manzano dice que a él le pidieron solamente collares para los capitanes, pero él quiso hacer más para que tanto la danza como los capitanes lo lleven. ¿Qué sucede cuando la danza llega al altar? Bueno, aquí es donde sucede el carnaval. El carnaval sucede frente al Niño Dios. De acuerdo a Aurelio Martínez, cuando la danza llega al altar, la música inicial es el carnaval, después se bailan otras piezas y cuando termina, se toca nuevamente esta pieza musical para formar a los capitanes del día 7. Y aquí es donde es una de las partes que más le gusta a la población, que se acercan a las calles a ver cómo el puntero les da su collar a los capitanes, otra persona les unta harina en los cachetes y en la frente, otro les pone confeti y se les entrega una bebida. Y aquí es donde lo que nos cantaba con su verso Paulina Bautista toma sentido, que cuando una persona le entrega su carnaval y tiene vino en su vasito, no puede despintarse o quitarse la harina en los cachetes mientras no se tome su vino. Ahorita ya se usa rompope. Y bien, a grandes rasgos, esto es lo que sucede el día 7, que es el carnaval. Porque es interesante analizar los carnavales. En el caso de la danza de Aurelio, que él es el único músico que ahorita está, casi no se toca la música, pero es muy importante porque son las maneras, cuando se realiza el carnaval en las calles los días 7, que ellos así lo tienen definido en la danza, es cuando la gente se integra, porque por ejemplo en los testimonios del capitán y quien donó los collares, ellos nunca habían tenido compromiso ni conocían cómo era la fiesta de los paistes. Entonces de estar ahí y ver, fue como les nació servir al Niño Dios. Y a grandes rasgos, esta es la forma en cómo se integra en la población, porque así es como se perpetúan las tradiciones, pues. Y quisiera ponerles por último un pequeño video de cuando se entrega al niño, que ahorita por tiempo, pues nada más es cuando los capitanes, la viejada y la danza va a quien presta al niño para hacerle su fiesta y le entrega, para que pudieran ver cómo se hace la entrega ya fuera del periodo de fiesta. Sí. Bien, algo que es interesante es que esta canción se toca siempre. En este caso de la danza, bailaron al ritmo de la banda, pero es muy reconocible. En la zona del occidente del país se da esta música que es el papaqui, y aquí la pudimos ver como la toca Aurelio y como la tocó la banda de música, pero es lo mismo. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Javier del Viento Silva. A continuación, Rolando Flores Lima, investigador.